Amén. Señor bendiga a la iglesia en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor porque es una oportunidad que nos da de estar aquí para alabarle, para bendecirle, para exaltar su nombre, ¿verdad? Y entrar a su presencia porque realmente tenemos muchos motivos para adorar el nombre del Señor, tal y como lo decía nuestra hermana Eliana durante el tiempo de la alabanza. Amado Padre, Señor, eres grande y poderoso, eres Dios fuerte, sublime y eterno Rey. Señor amado, en esta hora tu iglesia está delante de ti. Venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero, pero con un corazón sediento de tu palabra, sediento de ti, Señor, de esa agua de vida, Señor. Toca nuestros corazones, sacia nuestras vidas, Señor, y llénanos. Llénanos de ti, Señor, que tu presencia nunca nos deje, Padre, y que ahora que tu palabra, Señor, va a ser expuesta, ella pueda hacer ese bálsamo que nuestra alma necesita, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a bendecir el nombre del Señor y voy a leer para ustedes en el libro de Josué. Los hermanos de Comunica, si me ayudan, por favor. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche, mis hermanos, quiero compartir una palabra con ustedes que el título, de pronto les va a sonar un poco común y que ya usted lo sabe. Pero quiero que de verdad podamos en esta noche recibir de parte de Dios ese significado espiritual tan grande de lo que la frase que Dios nos quiere decir, y es: Dios está con nosotros. Dígale al que está a su lado: Dios está con nosotros. Ahora dígale: Dios está contigo. Dígaselo así en singular, en segunda persona: Dios está contigo. Hermanos, y cuando yo estaba preparando el mensaje, yo le decía: Señor, otra vez nos vas a decir que estás con nosotros. Los hermanos van a decir que esa es una palabra muy sencilla y que ya ellos la saben. Y el Señor traía en mi corazón que quizás hay muchos que están de pronto pasando algún momento de lucha y de prueba, y que en esos momentos tan difíciles muchas veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Y este pasaje me llamó muchísimo la atención porque en muy pocos pasajes de la Biblia podemos observar literalmente esa expresión de cómo Dios está con las personas, aunque generalmente lo hemos visto a través de las obras y de los milagros y de todas las cosas que Dios hizo a favor de los profetas y de sus siervos en la palabra de Dios. Pero hay pocos episodios en los que aparece registrada específicamente esa frase. Y mire, ¿quién le dice esta frase a Josué? El mismo Señor. Cuando Josué toma el liderazgo, ¿verdad? Encargado por Moisés y obviamente delegado por Dios mismo, Josué empieza a ser ese sucesor de un gran líder. Tenía un gran reto. Yo supongo los temores que estaban en el corazón de Josué por semejante responsabilidad que le tocaba ahora, y era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tenía muchos retos Josué, porque el líder que le había antecedido, o sea, Moisés, Dios lo había respaldado de manera sobrenatural y especial. Y de hecho, a través de Moisés, Dios hizo cosas extraordinarias. Imagínense, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que había padecido por más de 430 años, y con mano fuerte y dura los sacó de ese lugar de esclavitud. Y a través de Moisés sucedieron muchísimos milagros: las 10 plagas de Egipto, el mar rojo se abrió, cayó maná del cielo, salió agua de la roca. Moisés hablaba cara a cara con Dios, en fin, y todas esas grandes y maravillosas obras que sucedieron en el desierto.
Entonces yo supongo que el corazón de Josué estaba sumamente atemorizado por toda la responsabilidad que implicaba liderar ese pueblo de Israel. Porque generalmente la gente siempre espera muchas cosas de usted como líder. Y yo creo que en ese momento el pueblo de Israel estaba esperando muchas cosas de Josué. Quizás pensaban que de pronto nadie iba a poder igualar a Moisés. Pero Josué estaba atemorizado y el Señor sabía el temor que había en su corazón. Y como sabía el temor que había en el corazón, le dice esto en Josué capítulo 1. El Señor le dice: Josué, nadie te podrá hacer frente, o sea, no tengas miedo. En todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente, o sea, nadie se va a levantar contra ti. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí está la palabra directa de parte de Dios, que como estuvo con Moisés, estará también con Josué. Hermanos, el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y así como estuvo con estos líderes, con estos profetas, con estos siervos de Dios en la palabra que nos muestra cada una de las historias, así también está con nosotros hoy en día, mis hermanos. En todo momento Dios está con nosotros. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Yo sé que de pronto a muchos se les ha olvidado que Dios está con ustedes. Y de pronto piensan: ay, Dios se olvidó de mí, ya no me escucha, ya no me ama. Desde que yo estoy orando por esto, por aquello, y todavía no tengo la respuesta. Pero hoy el Señor te dice que está contigo. Y si está contigo, cosas grandes van a suceder. Siguiente, mis hermanos. En la Biblia manifiesta claramente muchos episodios en los que a muchos personajes Dios les dijo literalmente esa palabra. Allí tenemos a Josué, a José, a David y a Pablo. Inicialmente vamos a mencionar, como ya habíamos comenzado, con Josué. Siguiente diapositiva, mis hermanos. ¿Y Josué quién era? Josué era un líder militar, ¿verdad? Era un caudillo que había Dios escogido como ese líder para esa tarea tan grande, como les dije, de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero junto con esa tarea le da una garantía, le da una promesa. ¿A cuántas les gustan las garantías? Nadie hace un negocio sin garantía, ¿verdad? O sea, el Señor lo llamó, el Señor le dijo: tú vas a entrar al pueblo de Israel, pero yo voy a estar contigo. Hermanos, en esta noche yo te quiero decir, si Dios ha encomendado una tarea o una responsabilidad a tu vida, no temas, que Él va a estar contigo, Él te va a respaldar, Él te va a ayudar en todo lo que tú necesitas emprender. Y así que el temor hoy se va afuera en el nombre de Jesús. Porque si Dios está contigo, todo es posible. Y si Él es el que te guía y si Él es el que te dirige, las puertas se van a abrir. Porque la Biblia dice: he aquí yo voy delante de ti. Y las puertas que yo abro, nadie las cierra. Y las puertas que yo cierro, nadie las abre. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche, mis hermanos. Y Dios preparó a Josué para la conquista. Y esta palabra, que es la que aparece en el capítulo 1, llamó especialmente mi atención, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando se aproxima una bendición. Cuando se aproxima una gran bendición para nosotros, Dios hace todos los preparativos. Y así como dice ahí que habían preparativos para la conquista, y cuando la gente se va a casar hacen preparativos para la boda, y cuando hay un cumpleaños hacen preparativos para el cumpleaños, y cuando está en lo del concierto se hace el preparativo para el concierto. Así también Dios nos prepara para las bendiciones que tiene para nosotros. Y en medio de esa preparación puede que el tiempo no sea muy corto, puede que las circunstancias no sean tan fáciles, pero en medio de todos esos momentos y de todas esas circunstancias, Dios está con nosotros, preparándonos para la conquista. ¿Cuántos se están preparando para una conquista? Amén que sí. Hay que prepararse, mis hermanos, para esa conquista de la bendición que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Siguiente.
tenemos otro segundo personaje al que Dios también le dice que está con él, así de manera literal. Y obviamente me gusta mucho la vida de José porque no solamente él se dio cuenta que Dios estaba con él, sino que los que estaban a su alrededor se dieron cuenta que Dios estaba con él. Eso es lo que empieza a pasar cuando tú tienes de parte del Señor un llamado, un ministerio, un respaldo de Dios en lo que haces. La gente se empieza a dar cuenta que Dios está contigo. Inexplicablemente empiezan a suceder cosas que la gente dice, ¿y tú cómo haces? Tú sí eres de buenas, pero no es que tú seas de buenas, es que Dios está contigo. Amén. Es que Dios está contigo y por lo tanto todo te saldrá bien porque Él lo prometió en su palabra. Dice, Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y todo te va a salir bien. Así va a ser en el nombre del Señor. Y fíjese que cuando José llegó, fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? A una caravana ismaelita, fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, lo compró este líder en Egipto llamado Potifar, se lo llevó para su casa como esclavo. Él no pensó, Potifar nunca pensó lo que iba a producir José en su vida. Y yo creo que José tampoco se esperaba la bendición que Dios le tenía preparada. Y dice la palabra de Dios que José fue una muestra fehaciente de esa presencia de Dios en su vida. Y todo lo que José hacía en la casa de Potifar fue prosperado. Siguiente, mire lo que dice, mas Jehová estaba con José. Ojo, nuevamente aparece esa misma expresión, Jehová estaba con José. Jehová está contigo, mi hermano, como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Eso dice la palabra, yo lo creo. Y entonces dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. O sea que si Dios está contigo, su prosperidad se hará en tu vida una realidad. Y no estamos hablando de que, ay, sí, porque es que solamente de dinero, no, prosperidad espiritual, prosperidad en la salud, prosperidad en la familia, prosperidad en todo lo que tú hagas, porque Dios está contigo. Sí hay problemas, sí van a venir dificultades, porque es así, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y mira la segunda parte del versículo, y vio su amo, o sea Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, cuando Dios está contigo, Dios empieza a prosperar lo que tú haces. Y tú muchas veces no te puedes explicar qué está pasando. Humanamente yo te digo hoy, mis hermanos, que eso no tiene explicación. Los movimientos espirituales de Dios no se pueden explicar de manera humana. ¿Sabes por qué? Porque son sobrenaturales. Y lo sobrenatural no tiene razonamiento humano. Lo sobrenatural es milagroso porque viene del cielo. Y es cuando el lugar donde estás empieza a ser prosperado y lo que tú haces y las ideas que tú propones empiezan a ser llamativas para el jefe o la persona donde tú estás trabajando. Eso le pasaba a José. Hermanos, si de pronto tú estás en un lugar y tú empiezas a tener ideas, iniciativas que pueden hacer prosperar esa empresa o ese lugar donde tú estás, no tengas temor, manifiéstalas, dilo que Dios está contigo. Y si es el caso contrario, que quizás Dios te llevó a ese lugar para hacer justicia, para hacer lo correcto, para de pronto sacar a la luz algo que no estaba bien, Dios está contigo y te respalda, porque así como estuvo con José, también está con nosotros hoy en día. Cada momento de nuestra vida, aunque a veces no parezca,
Aunque a veces nosotros creamos que Dios nos ha dejado, pero Él siempre está con nosotros. Alabado sea su nombre. Siguiente. Bendito sea el nombre de Cristo. Otro personaje que realmente fue una muestra del poder de Dios y también de la presencia de Dios en su vida desde muy joven fue David, llamado el dulce cantor de Israel. David desde niño apacentaba las ovejas de su padre Isaí y dice que tocaba el arpa, ¿verdad? Allí y adoraba al Señor. De hecho, escribió muchos de los salmos. Pero David tenía una particularidad muy especial. Es que Dios estaba con él. Es que Dios estaba respaldando su vida. Es que él era el llamado y el escogido por Dios. Y David conquistó reinos. David ganó batallas. David era un adorador. Pero ¿sabe qué fue lo más importante en la vida de David? Que fue escogido para que de su linaje naciera el Mesías. Dios estaba con David. Siguiente. Y en este versículo, en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 6, nos dice literalmente, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Será que hoy yo puedo decir, y Jehová Dios de los ejércitos está con Centro Bíblico Rodadero? Yo digo amén. Jehová Dios de los ejércitos está con tu familia. Yo digo amén. Jehová Dios de los ejércitos está en tus estudios. Jehová Dios de los ejércitos está en tu empleo. Y en todo lo que tú hagas, Jehová Dios de los ejércitos está contigo. Así como estuvo con David. Así que en esta noche, mis hermanos, Dios los trajo aquí para recordarles eso. ¿Y sabe por qué Dios está con ustedes? Hay muchas razones, pero le voy a dar una que creo que es la más poderosa de todas. Porque los ama. Porque nos ama de manera grande, de manera que no podemos muchas veces entenderlo. Y también a veces no lo merecemos. Pero Dios ama a la iglesia. Dios ama tu familia. Dios te ama, mi hermano, y por eso está contigo. ¿Cierto? Usted está con sus hijos, con su esposa, con su esposo, porque los ama. Eso mismo pasa con el Señor. Dios está contigo porque te ama. Y así como en la vida de David, aunque sucedieron muchas cosas difíciles, fue perseguido por Saúl por muchos años. Por mucho tiempo Saúl persiguió a David. Y en más de una oportunidad David tuvo en sus manos el poder para matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al de Dios. Y Dios estaba preparando a David para la bendición que le venía. ¿Y cuál era la bendición que estaba esperando por David? Iba a ser el rey de Israel. Y uno de los personajes más representativos, el rey más importante del Antiguo Testamento fue David. De hecho, Cristo es llamado el hijo de David. Y cuando Jesús va entrando a Jerusalén en el pollino, la gente decía, Hosana al hijo de David. ¿Por qué le decían el hijo de David? Porque venía de su descendencia, porque Jesús era el rey que ellos estaban esperando. Y ese fue un privilegio, hermanos, que Dios le regaló a David, pero no fue fácil. No lo fue. David tuvo momentos de dificultad. David tuvo momentos en los que fue menospreciado, en los que fue, digamos que desechado. Miren, hermanos, de hecho cuando sucede el acontecimiento con Goliat, la gente no daba un peso por David. Puede que muchas veces eso pase y que de pronto hacia ti o hacia lo que tú haces, tú ves que hay menosprecio, pero Dios te va a sacar adelante y Dios te va a respaldar. Así cuando Jesús le dijeron, bueno, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y mire, más que bueno, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, salió de allí. Mis hermanos, sí es algo muy importante que debemos tener en cuenta y que no se nos puede olvidar, que así como David tuvo muchas dificultades y muchos problemas,
Dios nunca lo dejó. Dios no te va a dejar. Él te lleva de la mano. Él te agarra la mano. Espiritualmente usted debe entender y valorar eso tan significativo y tan grande que es que el Dios de los ejércitos esté con usted, hermano, porque es que no es cualquier Dios, no es mi Diosito, no es un Diosito, yo tengo un Dios grande. Por eso yo, ay, Diosito, no, yo no tengo ningún Diosito, yo tengo un Dios grande y poderoso. Y ese Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el que está contigo, iglesia. Es el que te ayuda, es el que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El que te lleva agarrado de la mano. Aún cuando estés en dificultades y aún aunque no parezca, Él está contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Siguiente. Bendito sea el Señor. Este pasaje, hermanos, yo cada vez que lo leo, a mí me llena el espíritu. Encontrarme semejante milagro, como muchos otros que hay en la palabra. Pero esta es una prueba fehaciente también de lo que significa estar agarrado de la mano de Dios y de lo que significa que Dios esté con nosotros. Como todos saben, el rey Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a Babilonia, y durante 70 años estuvieron allí. Pero cuando llegaron, de los primeros cautivos, llevaron a 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías y Daniel. Eran 4, pero en este episodio solo nos muestran los 3. Y cuando llegaron a Babilonia, hasta los nombres se los cambiaron por nombres de dioses paganos. Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le pusieron Beltasar. Y estos muchachos se conservaron puros y fieles a Dios, demostrando siempre que eran de un linaje escogido y que eran diferentes porque eran del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que un día a Nabucodonosor se le ocurrió la maravillosa idea de construir una estatua, ¿verdad? Una estatua muy grande, y mandó a que todo el mundo se arrodillara frente a la estatua, porque era una estatua de él. Y todo el mundo tenía que arrodillarse. Y el que no se arrodillara frente a la estatua, el que no se inclinara, iba a ser echado al horno de fuego. Y entonces obviamente todo el mundo por miedo se arrodilló. Pero dice que estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no se arrodillaron. Y ellos le dijeron, rey Nabucodonosor, no lo vamos a hacer, porque solo ante nuestro Dios nos humillaremos, solo ante Él nos postraremos. El rey se enfureció, entró en cólera y dijo, ¿cómo es posible que ellos no quieran hacer lo que yo digo? Ahora calienten el horno 7 veces más de lo normal, imagínense. O sea, échenle más fuego, aumenten el fuego, porque esto es una infamia, una falta de respeto lo que estos 3 hombres están haciendo. Pero dice que estos varones experimentaron en medio de ese fuego la compañía del Señor allí con ellos, porque calentaron el horno 7 veces más de lo normal y los echaron al horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor se asomó, ahí mire, está asomado con los otros viendo lo que estaba pasando, y se turbó en gran manera y dijo, ¿no eran 3 los que echamos en el horno de fuego? ¿De dónde surge el otro? ¿De dónde salió? Veo un 4º personaje ahí en ese horno y es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, eso es algo grande. En medio de ese fuego, Dios estaba con ellos. El fuego, este pasaje, muchos predicadores y estudiosos bíblicos lo comparan y lo relacionan con el fuego de la prueba que los cristianos pasan. Y sabes, iglesia, cuando ese horno es calentado 7 veces más de lo normal, es cuando tú ya quieres tirar la toalla y cuando dices, yo no puedo más, yo hasta aquí llegué, ya me voy a morir.
¿Cuántos han pensado que se van a morir? Muchas veces. Yo siempre me acuerdo de la predicación de la pastora, hace 5 años específicamente. Predicó ella un mensaje y dice, no morirás hasta que veas el propósito de Dios cumplido en tu vida. Así que tú no te vas a morir cuando el diablo quiera que te mueras. Tú te vas de esta tierra cuando Dios así lo decida. Y te recibe el Señor allá y pasas a algo mejor, a un excelente peso de gloria. Porque así como dice el apóstol Pablo en su experiencia, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Así que, iglesia, tú que amas a Dios, tú que le eres fiel a Dios y que Dios está contigo, tranquilo, no pasa nada. Todo va a estar bien porque Dios está contigo. O sea, no te estoy diciendo ni siquiera que el presidente está contigo, que el alcalde está contigo, está alguien mucho mayor que ellos. Dios está contigo. Y fíjese que en medio de esa prueba, Dios permitió que los demás notaran que ahí en el horno de fuego no habían 3 sino 4. Y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Así lo describe el rey Nabucodonosor. Y luego dice, siguiente, hermanos, mire, el versículo dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. ¿Quién dijo eso? El rey Nabucodonosor. Veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Mire, 2 cosas importantes. Los echaron atados, o sea, amarrados. Pero cuando el rey Nabucodonosor se asoma, están sueltos, no están amarrados. Los ve sueltos y caminando. O sea, imagínese usted, recree en su mente esa imagen, caminar en medio del fuego. ¿Cómo puede ser posible eso? Solo con la intervención divina, solo si Dios está con nosotros. De la misma manera que caminó Pedro sobre el agua, porque Dios estaba con él y le dio la mano. Así Dios hoy te dice, mira, aquí estoy dándote la mano. Camina conmigo y verás que puedes caminar en medio del fuego y no te vas a quemar. Amén, hermanos. Hombre, créame que esta palabra es maravillosa. Este pasaje es hermoso en nuestras vidas. Y dice, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo me imagino que Ananías, Misael y Azarías se les olvidó en ese momento que había candela, que el horno había sido calentado 7 veces más de lo normal. Se les olvidó que estaban amarrados. Yo creo que ellos ni cuenta se dieron cuando el Señor soltó esas ataduras. De lo deleitados que estaban, hermanos. Eso pasa cuando nosotros en medio de la prueba, aun cuando por difícil que sea, vemos la mano de Dios. Y entonces la gente te pregunta, ¿y cómo haces? Porque si me mandara esas pruebas a mí, yo no las aguantaría. Pero es que yo siempre he dicho y he pensado que si uno se pone a ver las pruebas del otro, siempre va a encontrar que el otro tiene más pruebas que usted. Y que la prueba de usted es una cosita así de pequeñita con relación a lo que está pasando otra persona. Así que nunca piense que usted es el único que tiene problemas y el único que cree que Dios no lo escucha. Así hay medio mundo, hermano, pensando que Dios no los escucha, pensando que Dios no está con ellos, pensando que las cosas no les van a salir bien. Pero cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Amén. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, les hizo esa pregunta, esa oración interrogativa: ¿habrá algo imposible para Dios? Ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Y usted lo cantó, Él es el Dios de lo imposible. Y nada hay imposible para Él. Alabado sea el Señor. Y mire, salieron de ahí sin sufrir ningún daño. Hermano, aunque estés en medio de la prueba no te va a noquear. La prueba no te va a derrotar, la prueba no te va a acabar, porque Dios está contigo. Y eso tiene un significado tan profundo que
sobrepasa nuestro entendimiento. Alabado sea Cristo. Siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. Otro personaje en el Nuevo Testamento que realmente fue testigo y es un ejemplo de cómo Dios está también con las personas fue el apóstol Pablo, quien fue llamado el apóstol de los gentiles. Pasó momentos de sufrimiento por causa de la obra de Cristo, porque después de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Pero su confianza nunca menguó. Dios siempre tenía para Pablo una palabra de aliento. Y cuando Pablo estaba desanimado, Dios llegaba y le decía, yo estoy contigo. Siguiente, y vemos el versículo donde aparece este pasaje. Siguiente diapositiva, hermanos, Hechos 18. El apóstol Pablo estaba en Corinto, estaba triste de tanta tribulación, estaba casi que culminando el recorrido de su segundo viaje misionero. Y entonces Pablo estaba en un momento como el que todos hemos tenido en la vida. Y dice que el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, o sea, no tengas miedo. Así te dice el Señor en esta noche, hermano, no tengas miedo. ¿De qué tienes miedo? Yo no sé. Al futuro, al fracaso, a no pagar las deudas, a que no se te cumplan tus sueños, a morirte, a que no se sane la enfermedad. Bueno, en fin, los temores son muchos y a veces son temores muy infundados. Pero el Señor le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, o sea, predica, no tengas temor de hablar aquí, porque era lo que Pablo estaba pasando. Porque yo estoy contigo. Dígale al que está a su lado, Dios está contigo. No se duerma, que Dios está con usted. Dios está contigo, iglesia. Y el Señor le dijo a Pablo, yo estoy contigo. Y si pueden observar todos los pasajes o los personajes que hemos pasado, a ellos Dios les ha dicho esa palabra, estoy contigo. Iglesia, está Dios contigo. No me sé el nombre de todos los que están aquí, si no diría Pedro, Juan, Eliana, Ángel, Patricia, etcétera. Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Si quiere, haga el ejercicio y pregúntele a la persona que está a su lado cómo se llama y por el nombre dígale, Juan, Dios está contigo. Josefina, Dios está contigo. Carolina, Dios está contigo. Amén. Neisy, Dios está contigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fue lo mismo que el Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. O sea, el Señor, después de muchos años y mucho tiempo, expresa en las mismas palabras. ¿Por qué las tiene que expresar? Porque a nosotros se nos olvida. Entonces dice, ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, aquí hay gente que necesita la palabra. Y después de esa palabra de Dios a la vida de Pablo, dice que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses predicando la palabra y muchos se entregaron. Y de hecho luego escribe a Corinto 2 cartas, que son las epístolas del apóstol Pablo a los corintios. Y fíjese todo lo que produce un mensaje en la vida de una persona, cuando la persona realmente recibe esa palabra, se apropia de ella y la vive, la pone en práctica. Porque la Biblia dice, hermanos, que el Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos. El Señor quiere que seamos oidores hacedores de su palabra. Amén. Siguiente. Y mire este versículo que yo les quiero regalar. Todo lo vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje está escrito en el libro de Isaías. Isaías escribió mucho tiempo antes de Daniel.
¿Y cuándo se cumple literalmente este pasaje? Porque es espiritual, pero también de manera literal, ¿cuándo se cumple? En el pasaje de Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego. Porque literalmente no se quemaron. Literalmente la llama no ardió en ellos. Y Dios estuvo con ellos. Hermanos, por muy grande que sea el fuego de la prueba, las pruebas no son eternas. Amén. Así que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y nos lleva a lugares de delicados pastos. Jehová te pastoreará siempre, mi hermano, y en la sequía saciará tu alma y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Porque Jehová te pastoreará siempre. Él es tu pastor. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. Mire, hermano, no, todavía no, la anterior. Esa es la promesa maravillosa que Dios le da a su pueblo, que siempre va a estar con él, no importa cuál sea la situación. Así que yo puedo decirles con toda certeza que conozco un Dios que se mueve en medio de lo imposible y que muchas veces he visto en mi vida esa realidad reflejada de la respuesta a lo imposible. Y que igual que como el Señor lo hizo en la palabra con todos estos personajes, lo hace hoy en día porque Él no ha cambiado. Su amor por ti, iglesia, nunca deja de ser. Él te ama cada día, como dice la canción. Grande es su amor por ti. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida porque el ser humano es muy olvidadizo, excesivamente olvidadizo, extremadamente olvidadizo. Y nosotros los cristianos, yo creo que somos los más olvidadizos de todos. Porque cuando tenemos una prueba, se nos olvida que Dios nos había librado de otra. Y no creemos que así como nos libró de aquella, nos va a librar de esta. Alabado sea Jesús para siempre. Dios está con nosotros. El día del aguacero tan fuerte que cayó sobre la ciudad de Santa Marta hace como 15 días, ¿cierto? Fue un martes, me acuerdo. Ese día yo salí del trabajo, pero como había tanta agua en la calle, el carro se me apagó. Y me quedé varada literalmente en toda la 22, pero mi carro no fue el que se fue, ese no fue. Pero me quedé allí y se me apagó el carro, no tenía quien lo empujara ni nada. Entonces los carros que venían de un lado y del otro, al transitar, me echaban más agua dentro del motor. Y yo decía, y ahora, entonces yo llamé a la gente, algunos me ayudaron a correr, yo lo dejé en la orilla, así al lado de un andén, pero no me prendió. Y eran las 8:30 y el carro nada, no prendió. Bueno, intenté colocarlo ahí, otras personas me ayudaron y se quedó ahí estacionado toda la noche. Al día siguiente, cuando el mecánico lo fue a ver, me dijo, no, ese carro se le dañó. Se dañó el motor y cuando el motor se daña no hay nada que hacer. O bueno, sí hay que hacer, hay que sacar aproximadamente entre 4 o 5 millones de pesos. Porque yo creo que me dijo él que más o menos eso es lo que puede costar. Yo dije, no puede ser posible. Pero me dijo, pero vamos a dejarlo ahí, llévelo con la grúa no sé qué parte y esperamos hasta mañana para que se seque más a ver qué podemos hacer. Yo dije, bueno, ya se irá a quedar así porque no se podía mandar a arreglar. Entonces, de esas cosas que a veces uno en las situaciones se pone como tan incrédulo, ¿verdad? Se desespera. Y entonces mi mamá me regañó. Mi mamá me dijo, ¿usted no cree que Dios puede hacer la obra y un milagro? Yo le dije, mami, sí, yo lo creo, pero ¿y entonces? Sí, créalo, Dios lo va a hacer. Ah, caramba, como si entonces no hubiera visto la gloria de Dios en otras oportunidades. Bueno, mis hermanos, el hombre empezó a arreglar el carro, a revisarlo, cuando de repente me llama y me dice, oiga, yo le voy a decir una cosa, en todos los años que yo tengo de ser mecánico, esto fue un milagro, porque ese motor estaba dañado. Ahora el motor sirve, le saqué el agua, le saqué el barro y solo se le dañó el encendido electrónico, no sé qué. Así que no tuve que sacar
todo ese dinero que él había dicho que costaba. Y él mismo empleó la palabra milagro. Y me dijo, eso fue un milagro. Entonces yo decía, Señor, tú no estás conmigo. Ese día dije, lo pensé, no estás conmigo. Y yo en medio de ese aguacero, pero Dios estaba conmigo. Y me demostró una vez más que ahí estaba para librarme. Así que cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por los ríos, tampoco. Así que no debemos tener temor. Entonces yo allá desesperada con lo del carro, llamo a la casa, vivimos más o menos cerquita de una quebrada. La quebrada se salió, imagínense. Y los niños estaban solo en la casa. Yo entré en un momento de angustia tremenda. Yo dije, Señor, mete tu mano. Mete tu mano, tu intervención es la que necesito en este momento. Y Dios es grande y poderoso, mis hermanos. Así que esa es la promesa que tiene Dios para ustedes en esta noche. Que no olviden que el Señor está con ustedes. Ese es el mensaje que el Señor les envía. Y la siguiente, que esa sí es la última diapositiva. Mire, así como lo dijo en el Antiguo Testamento, ahora aquí se los vuelve a repetir el Señor en Mateo 28:20, cuando el Señor ya resucita. Le dice, cuando ya se presenta, le dice, bueno, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero termina diciéndole, enséñenles a estos discípulos que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. O sea, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y he aquí, mire, por eso lo que en mayúscula sostenida la palabra yo estoy, refiriéndose el Señor a sí mismo, yo estoy, dice el Señor, con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. O sea, el día del aguacero, el día que hace calor, el día que no hay para el almuerzo, el día que te van a cortar la luz, el día que te llaman del banco a cobrarte el crédito hipotecario, el día que estás en riesgo de esto, de lo que sea. Dice, estoy con vosotros todos los días. O sea, el Señor hoy miércoles 31 de mayo está contigo, pero ayer 30 estuvo contigo. Mañana 1 de junio estará contigo. Y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Alabado sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, crean esa palabra en esta noche, que Dios está con ustedes. Porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y maravilloso. Voy a pedirle a los hermanos que desean, si quieren lo pueden hacer desde allí, orar. Y el hermano Angelito me ayuda por acá, por favor, para que cante una adoración mientras nosotros oramos. Y usted si quiere lo puede hacer desde su puesto, o si quiere puede pasar al frente como lo desee, está en libertad. Pero en esta noche, mis hermanos, lo más importante de todo es que Dios quiere que usted se vaya renovado y que se vaya, que salga de este lugar con esa convicción plena en su vida, en su alma, en su espíritu, que no está solo, que Dios está con usted. No estás solo, no estás sola, estás con el Señor. Y si estás con el Señor, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿O qué contra ti? Nada. Aleluya. Señor, gracias. Gracias. Porque eres tan bueno, Padre, y tan maravilloso. Sublime, Señor. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz. Gran yo soy, Alfa y Omega, principio y fin. Aleluya. Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
fe, Dios, y confiar. Necesita ser cambiado, que no se nos olvide, Señor, cuánto nos amas y cuán cerca estás, Señor. Porque todo lo que hay alabado sea tu dentro de mi corazón, gracias, Señor, por amarnos tanto. Necesita aleluya. más de ti. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu iglesia, Jesús. Renuévame, gracias, Señor, porque te paseas en medio nuestro. Jesús, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. ya no quiero ser tú eres igual. tan especial, Señor, que aún con los pequeños detalles nos demuestras cuánto nos amas. Señor Jesús, Oh, gloria a ti, Jesús. pon en mí tu corazón, Aleluya. porque todo lo que hay Gracias, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí gracias, Señor, por tu iglesia. necesita ser Bendice a tu pueblo, cambiado, Señor, Siempre nos porque confía. todo lo que hay dentro de mi corazón En esas cosas grandes, Señor, necesita más de que tú vas a hacer, oh Dios. Gracias, Señor, necesita más de ti, porque dos palabras, Señor, tan sencillas como son yo estoy contigo, necesita más. realmente cobran, Señor, un valor muy grande en nuestras vidas. Por eso te pido, Señor, en esta noche por tu pueblo. Te pido, Señor, que tú restaures. Te pido, Señor, que tú levantes, que tú consueles, Señor, al afligido, que fortalezcas al débil, Señor, que sanes al enfermo, Padre, que renueves las fuerzas de aquellos que ya creen que no tienen ninguna, Señor, y que levantes, Señor, la vida de tu iglesia en victoria, en triunfo, para creer, para caminar agarrado de tu mano, Señor, en medio de tanta angustia, tribulación, ansiedad, Señor, aún en medio de la impaciencia, Padre. Regálanos, Señor, ese reposo. Gracias porque tus promesas son sí y son amén. Tus promesas son reales, Señor. Son ciertas, Padre. Oh, gracias, porque no hemos recibido promesa de hombre alguno, Señor, sino que hemos recibido promesa de lo alto. Promesa que viene del cielo, promesa que viene de tu corazón. Como es esa, Señor, de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a caminar bajo esa promesa. Queremos confiar en ti, Señor, y te pedimos perdón si hemos, Señor, desfallecido, si hemos dejado de creer, Señor. Pero permite que cada día nos acerquemos a ti, Señor, agarrados de tu mano, para confiar, para creer, Señor, en que si tú estás con nosotros, todo va a estar bien. Aleluya. Oh, Santo, gracias por ese gran amor, Señor, que manifiestas hacia nosotros.
merecerlo, Señor. Nos amas de manera incondicional. Y gracias por tomarnos de la mano, Señor, y llevarnos, Señor, a ese lugar seguro. Alabado sea Dios. Gracias, Señor.